Nuevo vídeo, nuevo combate. Akira contra Ghost in the Shell. Katsushiro Otomo contra Mamoru Oshii. 11 contra Neo. El Cyberpunk siempre queda mejor en anime. Si te dijera que un experimento con unos niños con poderes paranormales identificados con números se enfrentará a una inteligencia artificial capaz de empezar una nueva era para la humanidad, es posible que me preguntaras por qué se enfrentan una serie contra una película en el canal. Round 1. Fight. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Akira, con guión de Katsushiro Otomo y que se basa en el manga del mismo nombre. La trama nos narra cómo Tetsuo, un miembro de una banda de motoristas, se ve envuelto en un experimento que lo convierte en un arma de destrucción letal. Su mejor amigo Kaneda deberá impedir que Tetsuo destruya la ciudad de Neo Tokio. Nos encontramos ante uno de los animes más influyentes de la historia del cine. Sus mejores golpes son un argumento que hizo escuela dentro de la ciencia ficción, unos personajes muy bien adaptados al género y un hilo argumental sólido y que adopta ideas que sirvieron de inspiración a obras posteriores. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Ghost in the Shell, con guión de Kazunori Ito y que se basa en el manga del mismo nombre de Shiro Masamune, y en el que se nos narra cómo Motoro Kusanagi, una cyborg completa y comandante de la sección de seguridad 9, tiene la misión de encontrar al terrorista más buscado apodado el Titiritero. Esta misión resultará en toda una odisea, no solo física, sino filosófica. Es, junto a su contrincante, una de las obras de anime más influyentes del cine. Ahí es nada. Sus mejores golpes son un argumento más adulto, profundo y filosófico que el de su contrincante, una relación de acontecimientos más enfocados a la acción y un final de trayecto filosófico emparejado con la madre del género Blade Runner. Ambas cintas deben pleitesía a Blade Runner. Akira se centra más en un relato más sobrenatural y usando más humor, haciendo que la historia sea más llevadera, con una base que sin lugar a dudas la serie de Netflix Stranger Things se apuntó a algunos pasajes. Ghost in the Shell, en cambio, lleva un camino más abstracto, filosófico y premonitorio, plantando la semilla de lo que años después propuso Matrix y en el que justamente a día de hoy me parece un argumento de lo más actual. Los jueces tienen claro que el asalto es para Ghost in the Shell por un argumento quizás más filosóficamente adulto. ¡La policía! ¿Qué hacemos? Seguir hasta que el motor reviente, por supuesto. ¡Adelante! ¡Vamos, Tetsuo! ¡Vale! ¡Te sigo! Round 2. Fight. Este asalto va a diferir mucho de lo que estamos acostumbrados. Si bien es cierto que el doblaje al castellano es sublime, esta vez los jueces creen que deben enfocarse al planteamiento de los personajes. Akira construye una serie de personajes sólidamente definidos, empezando por Shotaro Kaneda, líder de una banda de motoristas con una seguridad y carisma que golpea a su contrincante sin contemplaciones. Un personaje que ha trascendido la cultura popular, en parte gracias a su moto. Siguen los golpes con el personaje Tetsuo Shima, mejor amigo de Kaneda, y que se define al personaje como aquel que idolatra a su mejor amigo y quiere imitarle, no sin cierta envidia. Lo considero uno de los personajes pioneros de la animación que trata muy por encima la psicología del menospreciado, un personaje que acompaña con golpes certeros. Los golpes de Kei y el coronel Shikishima, como personajes orbitales de la trama principal, golpean con fuerza por un concepto infantil y adulto a la vez. El resto del elenco no da más ataques. El reparto de Ghost in the Shell disfruta de un elenco preparado para la lucha, empezando por los golpes de Motoko Kusanagi o la Mayor, una humana cibernética aumentada y líder del equipo de asalto de la sección 9 de seguridad pública con una profesionalidad más allá de toda duda. Un personaje animado con un carisma descomunal que golpea sin tregua a su contrincante. Aprovecho para dar un sentido homenaje a Atsuko Tanaka, la actriz que dio voz a Kusanagi en su versión original japonesa y que falleció hace tan solo unas semanas. Le siguen los golpes de Bato, miembro de la sección 9 y hombre de confianza de la Mayor, agente solvente y profesional con una personalidad que inspira lealtad hacia su compañera de armas, un personaje sospechosamente inspirado en Arnold Schwarzenegger y de algún modo emparejado con el personaje de Depredador pero más sofisticado. Me recuerda a una versión futurista y cibernética de Dutch que golpea tan fuerte como él. Finalmente, tenemos el ente del Titiritero que, aunque su presencia es prácticamente virtual y escasa, su rol es potencialmente importante. Un programa informático que trasciende a conciencia digital, una visión futurista digitalizada del alma humana. Un personaje más cercano a la filosofía que a la tecnología y que se funde entre cibernéticas cuestiones existencialistas.
Ambas cintas tienen un plantel de personajes digno de ganar el asalto. Los personajes de Akira quizás tienen más peso dramático, pero los de Ghost in the Shell tienen más peso filosófico. Los jueces deliberan y dan la victoria del asalto a Ghost in the Shell por decisión dividida. Eso es todo lo que hay. Información. Incluso una experiencia simulada o un sueño es a la vez realidad y fantasía. Lo mires como lo mires, toda la información que acumula una persona en su vida es solo una gota en el océano. Round 3. Fight! Ambos compositores se vislumbran al acercarse al ring. Shoji Yamashiro y Kenji Kawai se miran con recelo. La banda sonora de Akira es ampliamente considerada como una obra maestra que no solo complementa la película, sino que también se sostiene por sí misma como una pieza de arte musical. Una combinación de innovaciones estilísticas y técnicas, con mezclas de cantos tradicionales japoneses, elementos de música clásica, instrumentos electrónicos, junto con su profundo impacto cultural, hacen que la banda sonora de Akira sea tan memorable y duradera y que golpea sin compasión. Los efectos sonoros acompañan a los golpes sin despuntar, pero tampoco sin debilitar. La banda sonora de Ghost in the Shell conlleva una composición innovadora que juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera de la película, una partitura con capacidad para sumergir a los espectadores en un mundo de tecnología avanzada y profundas preguntas filosóficas. La combinación de lo antiguo y lo nuevo en la música refleja perfectamente los temas de la película, haciendo que la banda sonora sea tan inolvidable como la propia película en sí. Un apunte curioso, la banda sonora está fuertemente inspirada en cantos tradicionales búlgaros. Los efectos sonoros golpean más fuerte que los de su contrincante por un tratamiento sonoro de mayor calidad. Los jueces dan el asalto a Ghost in the Shell por decisión unánime. ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me haces daño! ¡Eres tú! Estaba escuchando, hay que matarle. Ryu, ¡Dejadme hablar! ¡Por favor! ¡Tenéis que escucharme! me salvó la vida. 2 veces. Round 4. Fight! El diseño de producción de Akira es sin lugar a dudas uno de sus puntos fuertes, por no decir el más fuerte. Akira es una obra maestra que combina innovación técnica con una visión artística singular, pionera y precursora del anime contemporáneo que influyó incluso a su contrincante. La atención al detalle, la complejidad visual y el uso de color y luz contribuyen a crear una experiencia inmersiva que no solo define el estilo visual de la película, sino que también ha tenido un impacto duradero en la animación y el cine en general. Es posiblemente el anime más influyente de la historia reciente, culpable de la expansión visual y artística en animación que inició Blade Runner y su Cyberpunk. El diseño de producción golpea de manera destructiva a su contrincante y lo deja más que aturdido. Ghost in the Shell se relame las heridas, ha visto comprometido el combate, pero se recupera rápidamente y planea la respuesta. No espera demasiado y golpea por un diseño de producción que acuña una atmósfera y estética visual distintiva. Si Akira fue precursora por su estilo de animación, Ghost in the Shell no se queda atrás. Su innovadora técnica de GA, combinación de animación de celuloide y gráficos por computadora, recrean un mundo futurista impresionante, con un uso de la luz y el color de una calidad apabullante para la época. Justo esa ventaja temporal permitieron que la tecnología para animación estuviera un poco más avanzada que la de su contrincante. Los golpes de Ghost in the Shell son importantes. Las dos películas tienen un gran diseño de producción que se acerca a la perfección, como si de dos gemelos totalmente concebidos para mostrar al mundo y maravillarse se trataran. Sin embargo, estos gemelos artísticos no podían nacer al mismo tiempo, y el primero nació influenciando al segundo. El asalto es para Akira por su pionera visión artística visual del anime que abrió camino al resto de manera brutal. Soy sensitivo y soy capaz de reconocer mi propia existencia. Pero en mi estado actual todavía estoy incompleto. Me faltan los procesos vitales más básicos inherentes a todos los organismos vivos, la reproducción y la muerte. Round 5. Fight! Ambos directores se saludan inclinándose hasta un ángulo de 15 grados tal como dictan las normas sociales japonesas y esperan al inicio del asalto para aporrearse.
Nada más empezar el asalto, Katsushiro Otomo inicia un ataque por sorpresa, una dirección con habilidad para combinar narrativa, estilo visual y técnica en una experiencia cinematográfica inmersiva y emocionante que golpea con contundencia. Su enfoque en la creación de mundos, la exploración temática y la innovación técnica estableció un nuevo estándar para la animación y solidificó a Akira como una de las películas más influyentes en la historia del cine. Golpea con rabia a su contrincante que, por momentos, no sabe de dónde le han venido los golpes. Mamoru Oshii está afectado por los golpes, se tambalea e intenta recuperarse. Su contrincante ha demostrado ser Goliat. Aún así, Oshii se prepara para contestar. Oshii adopta un enfoque deliberadamente lento y contemplativo en su dirección, lo cual es poco común en el cine de acción y ciencia ficción. A menudo, la película se toma su tiempo para explorar las emociones internas y los dilemas existenciales de los personajes a través de las escenas largas y pausadas. Esto se ve claramente en las secuencias de montaje urbano, donde la cámara explora lentamente los detalles de entorno de la ciudad y de los personajes mientras suena la música hipnótica de Kenshi Kawai. Este enfoque de ritmo lento permite al público sumergirse en el mundo y los temas de la película, creando una experiencia más reflexiva y emocionalmente resonante. Ambos directores tienen madera de ganador. Los jueces deben decidir quién ha ganado más puntos en el asalto. Por decisión unánime, dan la victoria a Katsushiro Otomo y su Akira por apuntarse el tanto de pionero, visionario y estableciendo un nuevo estándar para el medio y ayudando a popularizar el anime en todo el mundo. Veo que has vuelto a meterte en líos. Sí, pero los he solucionado. Si hubieras llegado antes, lo habrías visto. La verdad, empezaba a preocuparme. ¿Sabes? Creía que te iba a encontrar llorando, como siempre. Kaneda, ya estoy empezando a hartarme de ti. Round 6. Fight! Aunque la escena de la transformación de Tetsuo bien podría imprimir el golpe Hadouken prácticamente sin discusión, la escena Hadouken de Akira, al menos para mí, sería la famosa persecución en moto donde Kaneda persigue a sus rivales de banda. Una escena que impacta por su solidez visual y de una animación que traslada la acción con momentos inolvidables. Si alguien me pronuncia Akira, automáticamente me viene la imagen de Kaneda derrapando su moto futurista. La escena Hadouken de Ghost in the Shell sería la famosa escena de los créditos iniciales donde se muestra el ensamblaje del cuerpo cibernético de la mayor Kusanagi. Esta secuencia es icónica porque visualiza uno de los temas filosóficos más profundos de la película, al mostrar la creación de un cuerpo artificial en un entorno casi ritualístico. La escena plantea preguntas sobre la relación entre el cuerpo y el alma o la conciencia. Resume perfectamente los temas filosóficos, la innovación técnica y el estilo visual distintivo que caracterizan al film y sigue siendo una referencia en la discusión sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. Aunque Akira tiene una fuerza visual sorprendente, no es suficiente para bloquear el Hadouken de Ghost in the Shell. Siento miedo, frío, soledad. Algunas veces hasta siento esperanza ahí abajo. Esperanza, ¿eh? ¿En esas aguas oscuras? Cuando floto ligera, volviendo a la superficie, me imagino que me estoy convirtiendo en otra persona. Final round. Fight! Los dos contendientes están agotados, lo han dado todo, que no es poco precisamente. Tanto Akira como Ghost in the Shell influenciaron la cultura popular hasta nuestros días. Influencias conocidas como la base de Matrix y que Ghost in the Shell es el ejemplo más claro, como la serie de Netflix Stranger Things en el que Akira tiene mucho que ver. Ambas películas han dejado un impacto duradero y han influido significativamente en la cultura popular. Pero Akira probablemente ha tenido un mayor impacto general en términos de popularización del anime a nivel global y estableciendo de nuevos estándares visuales y narrativos. La importancia de Akira en llevar el anime a un público internacional más amplio y en definir una estética cyberpunk que aún resuena hoy es indiscutible. Por otro lado, Ghost in the Shell ha tenido una influencia más específica en la ciencia ficción filosófica y en las discusiones sobre la inteligencia artificial, conciencia y transhumanismo. Su impacto ha sido más profundo en términos de ideas y conceptos y menos en términos de un impacto cultural masivo e inmediato. En resumen, mientras Akira puede ser considerada más influyente en términos de establecer el anime como un medio globalmente respetado y crear imágenes icónicas en la ciencia ficción, Ghost in the Shell ha sido fundamental en influir en la representación de temas filosóficos en la ciencia ficción moderna. Ambos films han dejado un legado significativo, pero el alcance de Akira en la cultura popular global podría considerarse más amplio en general. La victoria del combate es para Akira. Yo soy Tetsuo.
Si bien es cierto que se han mencionado las no pocas influencias de estas dos grandes películas en el mundo del cine o las series, no hay que olvidar que la madre y el padre de estas dos obras maestras vienen paridas de otra gran obra maestra, como ya he comentado antes. Blade Runner de Ridley Scott apareció en nuestras vidas y nos contagió sus miedos, su visión y filosofía de lo que significa ser un ser humano en un futuro no muy lejano. Así como Akira aborda temas como el poder descontrolado, la identidad y la corrupción de manera directa y futurista, Blade Runner ya había puesto estos temas sobre la mesa. Por no hablar que Ghost in the Shell es ampliamente reconocida por su exploración de temas filosóficos profundos como la identidad, la conciencia y la fusión de la humanidad con la tecnología, temas en la que Blade Runner vuelve a levantar la mano para reclamar que fue primero. Y en cuanto a lo visual, ¿qué voy a contaros? No hay duda que tanto Akira como Ghost in the Shell se influencian del apartado visual de Blade Runner, una película de ciencia ficción que es una reflexión profunda sobre la humanidad, la tecnología y el futuro. Su impacto en la cultura popular y en el cine ha sido inmenso, estableciendo estándares para el cine de ciencia ficción y planteando preguntas filosóficas que siguen siendo relevantes hoy en día. Su estilo visual, su narrativa compleja y su atmósfera única la han convertido en un clásico atemporal que continúa influyendo en la cultura y el arte contemporáneos, incluidas Akira y Ghost in the Shell. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra tiene un comportamiento extraño. Tiene la pata levantada dirigida hacia mí y unos ojos iluminados en rojo. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Para, no quiero darte más jamón, que te pierdes. Vaya sí. Limpio y claro. Todo ha sido restaurado excepto tu antiguo cuerpo. Bueno, creo que ya está todo explicado. Y bien.